Buenos días. Cuando son las 9:50 y estoy hablando desde Valparaíso, los invito a darle algo de sentido a estos días de crisis en Chile. Soy Felipe Herrera, periodista, y te propongo en alrededor de 15 minutos, aunque siempre me paso, repasar noticias que hacen eco hoy, 22 de julio, un resumen que tiene que ver sobre todo con lo que pasó ayer en un día especial que quizás es histórico. Normalmente esto se hace en la noche, esta vez la excepción. En atención a lo que va a pasar, seguramente se repetirá este podcast en la noche, porque por supuesto queremos justicia para el pueblo. Cuando algunos hashtags del momento son Martín Pradenas, Tonka Miserable y Cacerolazo ayer en la noche, la sensación del día de ayer y ahora amaneciendo es que desde tierras mapuches y para todo Chile se está pidiendo justicia, tanto por el machi Celestino Córdoba como por Antonia Barra y por lo que se espera hoy en la sesión del Senado por el retiro de fondos en las AFP. Una necesidad de justicia que hoy se extiende con esperanza, pero sin que parezca una cuesta muy empinada. Empezó anoche la demanda en un llamado a manifestaciones que se hizo para ayer y hoy. Y como siempre vamos a escuchar los sonidos de esto. Primero, Quilicura. ¡El 10% es para la gente! Rigoberto ¡Se Jara. necesita de forma urgente! ¡El 10% es para la gente! También en Viña, Forestal. Sector Forestal. Hashtag Cacerolazo exigiendo retiro del 10%, decía el pueblo informa. También barricadas y resistencia en Camino, Valparaíso, en el sector de la Pérgola de las Flores. Anoche, hace 11 horas. También en Punta Arenas, calle Salvador Allende con Avenida Frey. Este es un audio de Prensa. Para los que están escuchando ahora como novedad, normalmente retomamos audio de Piensa Prensa, Capucha Informativa. Esto es en las cercanías del Persa Rafael en Chillán, un registro de Gonzalo Chillán. Y un poco más focalizadas en Antofagasta, Macul, un registro de Dani Villar. Recoleta, un registro de Patricia Strike. En población Agüita de la Perdiz en Concepción. Y por último en Pedro Avilés.
En Temuco, en la población Santa Rosa, un cacerolazo y Ayecán acudiendo al llamado para entregar Nehuen desde el Felletún Cahuaquín. Pobladores autoconvocados, lo que explica que estas manifestaciones se mezclaron con varias demandas, y lo muestra lo que los panfletos de los vecinos de Boca Sur, que levantaron barricadas y cacerolearon por la libertad de los prisioneros mapuches, la aprobación inmediata del retiro del 10%, el fin de las AFP y la renuncia de Piñera. Esto fue anoche en el país. Pero ayer lo que tomó la atención, y hoy día ya empezó hace una hora el juicio, la segunda parte. Ayer se llevó a cabo la primera jornada del juicio a Martín Pradenas en Temuco por la violación de Antonia Barra, quien finalmente se quitó la vida. Un caso que afecta también a 4 otras mujeres entre 2010 y 2019. 2 de los casos se desestimaron por estar prescritos, según se informó. El abogado Gaspar Calderón, defensor de Pradenas, cuestionó la educación de la víctima, su estabilidad emocional. Se reveló también que el imputado accedió con un perfil falso a grupos de WhatsApp en que se buscaba defender a Antonia. La Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM, decía que la defensa se basa exclusivamente en desacreditar a la víctima, culpándola del manejo de su vida íntima y personal en un contexto de celebración, donde el riesgo está en su falta de cuidado y no en que un hombre la violó. El juicio de la menada que se realizó en España, dice Abofem, no tiene nada que envidiar a la exposición de la defensa. Escuchemos a Gaspar Celedón, defensor de Pradenas, quien también había defendido antes al asesino de Matías Catrileo. La embriaguez se la procuró sola, señoría, y la embriaguez es un tema de largo debate, no es fácil, pero lo que sí le puedo decir es que no es pérdida de conciencia total ni es incapacidad de poner resistencia. Aquí hubieron oportunidades para que ella pudiese denunciar, acusar, resistirse, llamar al que iba pasando, al guardia, hasta un auto de carabineros pasó para atrás en esos momentos o unos momentos antes. Por lo tanto, después de 1.500 metros caminando, pudo perfectamente en el trayecto haberse resistido de una manera menos equívoca que lo que parecen querer demostrar. Y muy conmovedor, digamos. Estas son las palabras en cambio una persona de que se declara inocente. El abogado defensor de todas las mujeres. Es lo más impresionante Antonia que cada Barra. uno de los testimonios. Roberto Celedón. Una mujer que es violada, que es abusada, le produce un impacto, un daño psicológico tremendo. Están todas han estado sometidas a tratamiento con especialistas, digamos. Un dolor, y el otro, soy inocente, no muestra ninguna sensibilidad. Es lo que en materia de medicina legal estamos frente a una personalidad de un desalmado, de una persona que hace acciones crueles y no tiene la humanidad de mirar al otro, siquiera compadecerse, excusarse del dolor causado. Todo es un peligro para el consentido. Sucedido a ella. Es Roberto Celedón, querellante de la familia. Sobre este caso hubo manifestaciones en el centro de Temuco. Por supuesto, aludiendo a
tensión que genera este caso, la indignación que genera la defensa al violador. Nada, es muy difícil lo impactante que causa la violencia permitida y defendida. Mientras también la primera encuesta nacional de acoso callejero decía ayer que el 86% de las mujeres declara haber sido víctima alguna vez. Esto no puede continuar. Indignación también causaron las palabras del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien insiste en que los escolares vuelvan a los colegios en plena pandemia, aduciendo que es para protegerlos de abusos sexuales en su casa, tal como oyeron. Y lo dijo así el programa Aquí Somos Todos que se están abordando. de no puede ser eso una excusa Canal 13. para no volver a abrir las escuelas y volver a generar ahí un espacio de reencuentro que es cierto que existe y que toda la evidencia muestra de que un niño hacinado con riesgo de ser abusado sexualmente en su hogar tiene que tener la posibilidad de ir a la escuela a poder encontrarse con sus compañeros. Increíble la cantidad de excusas a las que tienen que recurrir, ¿no? También en relación a la pandemia, el gobierno sigue celebrando la que desde su punto de vista es una mejoría de la situación, adelantando un posible desconfinamiento. Por su parte, el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López Calva, aseguró que hay un subreporte del 61% en el número real de muertes por coronavirus en Chile. La tragedia es peor de la que creemos, dice. Podemos pensar que en el caso de Chile esto se debe a la metodología de notificación de muertes de COVID-19, que durante el periodo indicado no tuvo en cuenta a las personas que murieron fuera del hospital, por ejemplo, que murieron en su hogar o aquellos que murieron sin una prueba confirmada. En otra área muy inquietante, la Comisión de Defensa ofició al ministro Espina para que explique la situación de las Fuerzas Armadas ante llamados de la extrema derecha a un estallido militar. El diputado Asensio se refirió en esta instancia a las declaraciones de Tomás Mochetti, quien aseguró que la ofensiva tan grande es que hay conversaciones de todo tipo, incluyendo no deliberantes. Conjunto de declaraciones llamando a las Fuerzas Armadas a intervenir en el proceso político. Hay unas palabras de un periodista, Mochetti, en la radio Bio Bio, quien señala lo siguiente. Dice: la ofensiva es tan grande en estos momentos. Hay conversaciones de todo tipo, se lo indico, incluyendo conversaciones con no deliberantes, ante un gobierno al que le está costando mantenerse en pie. Es posible que la ofensiva opositora no solo arrase con las AFP, sino que vaya mucho más allá, pandemia mediante. Lo grave... Son palabras graves, como dice diputado Asensio. En concreto, se trataría de un grupo de militares que estarían pidiéndole a Piñera que deje su cargo y ellos estar al mando. Al parecer no superan a Pinochet, pero más allá de eso, más allá de siempre las ganas que ha tenido un grupo de gobernar por la fuerza, también se coincide con un comentario de Sergio Pérez, del gremio de los camioneros, que dice que el gobierno está desfondado y sin liderazgo. La democracia en Chile está en peligro. Es peligroso porque nadie quiere que esté en peligro, sino que queremos más democracia.
A propósito de esto, los diputados de oposición acuerdan oficiar al ministro de Defensa para que informe la situación interna en las Fuerzas Armadas ante llamados de la extrema derecha a un estallido militar e informaciones en prensa que señalan indicios de sedición, que por cierto está prohibido. Aprovecho para contarles, a propósito de el mundo militar, que vamos a compartir una entrevista realizada a Rafael Harvey, capitán retiro del ejército, quien va a contar latamente, extendidamente, su experiencia en el mundo militar, qué es lo que piensa sobre él, qué es lo que está pasando, cuáles son las redes de corrupción, cómo se conforman esas redes de corrupción y cómo están enquistadas en la institución. Eso va a estar de aquí al fin de semana. También hubo manifestación por el Machi Celestino Córdoba, una que continúa hoy con peticiones en las redes sociales para compartir un video leyendo las palabras del Machi Celestino. Ayer esto se tradujo en manifestaciones en Angol. No tenemos el audio, pero después también decir que esas manifestaciones se tradujeron en una emboscada de carabineros, mientras el Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile manifestaron su total respaldo a la petición del Machi Celestino Córdoba respecto a un cambio de sus condiciones de reclusión para poder cumplir su condena en su rehue. Se insiste, se está pidiendo que se cumpla con el convenio 169 de la OIT, que resguarda la cultura de los pueblos indígenas. Y que, por ejemplo, Carabineros tampoco termina emboscando y disparando a una caravana mapuche que retornaba desde Angol hacia sus comunidades. Aproximadamente, decían, entre 500 y 700 comuneros mapuches que se manifestaron en las calles. Y ya algunos breves para terminar. La Fundación de Santiago Nuestro Ciudadano presentarán acciones legales por cobros abusivos en servicio de electricidad. Llamaron a unirse a la acción judicial escribiendo a demanda cobros abusivos Gmail. Esto se debe a los excesos de cobros que se han presentado, más de 35.000 denuncias que se han presentado en la SEC, bajo la excusa de que no hay control. También este martes la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó el proyecto que permitirá extender el postnatal. Estará vigente hasta que termine una licencia médica, hasta que termine el estado de catástrofe. Se entregará una licencia médica preventiva en 30 días, prorrogable 2 veces. Lo que costó sacar este proyecto al parecer demostró que el eslogan del gobierno, los niños primero, no era más que eso. Para hoy esperamos también desde el Congreso desde la una sesión para votar en general y en particular la reforma al retiro de fondos de pensiones, que podría ser despachado el jueves, lo que todavía está sujeto a qué va a decir el presidente Piñera y qué va a responder, si va a vetar o, en fin, o la oposición lo va a presentar al Tribunal Constitucional. Por amplia mayoría en el Senado también se aprobó el proyecto que modifica el mercado financiero y lo envió a segundo trámite a la Cámara de Diputados. Por 29 votos y 4 abstenciones, 29 a favor.
Esto permite ampliar el límite para que las AFP inviertan en activos alternativos de 15 a 20%, introduce algunos cambios respecto a agilizar los procedimientos para la inscripción de títulos de deuda. Hay muchas sospechas respecto de este proyecto porque se dice que pondría en riesgo los fondos de AFP existentes aún más, y como sería más que nada un recurso para que las empresas, como así lo ha declarado el gobierno, puedan financiarse a partir de los fondos de pensiones. Y por último, la concejala de Santiago, Iracy Hasler, del Partido Comunista, se querelló contra Piñera y Mañalich por el manejo de la pandemia. El recurso cuenta con testimonios de familiares de funcionarios y vecinos de la comuna de Santiago que fallecieron sin recibir atención médica. Decía Interferencia. Es la tercera querella interpuesta contra autoridades responsables del manejo de la crisis, después de las presentadas en Conchalí y en Recoleta. Esto está en desarrollo, esperamos ver qué va a pasar el día de hoy, pero es todo por este podcast. Te invito a suscribirte a Informe Chile en tu reproductor de podcast favorito. Si no sabes cuál es, si no sabes links, entras a elideologo.com/Informe Chile. Soy Felipe Herrera, hasta pronto y muchas gracias por escuchar.